Viralpov nació en una pequeña ciudad del este de Europa, en una casa modesta, donde las risas de la infancia se mezclaban con el aroma del pan caliente. En las noches de verano, cuando el cielo se encendía con miles de estrellas, su padre solía decirle que más allá del horizonte existía un lugar donde todo era mejor. Su juventud fue hermosa, pero marcada por la inquietud. Amaba su país, pero no podía aceptar quedarse atrapado en un mundo lleno de carencias. Noche tras noche miraba las estrellas y soñaba con un lugar donde la vida fuera más justa, donde no tuviera que luchar contra la corrupción, las mentiras de los políticos y el peso de las dificultades que cargaban los hombros de quienes lo rodeaban. Con el alma llena de esperanza y una maleta cargada más de sueños que de ropa, Viralpov partió. Su madre y su padre se quedaron mirándolo partir, con lágrimas que el viento frío les robó del rostro. «Cuídate», fue la última frase que escuchó antes de que el tren lo llevara hacia lo desconocido. Se imaginaba calles amplias, gente sonriente, oportunidades sin fin. Pero la realidad lo golpeó más duro de lo que jamás habría imaginado. Al principio todo parecía un sueño. Los edificios imponentes, los escaparates brillantes, las aceras limpias. Pero en medio de ese espectáculo de abundancia, Viralpov se sintió solo. Las personas pasaban a su lado como sombras. Nadie lo conocía. Nadie le preguntaba cómo se sentía. Comenzó a trabajar. Trabajo duro. Muchas horas sin descanso. Sin alguien con quien compartir sus pensamientos. Las noches se volvieron largas y el silencio del apartamento vacío pesaba más que cualquier cansancio físico. La realidad empezó a aplastarlo. El alquiler y las facturas se llevaban casi todo lo que ganaba. Se imaginaba que tendría tiempo para disfrutar la vida, para descubrir nuevos lugares, para sentirse libre. Pero los días se repetían como en un bucle. Trabajo, casa, cansancio, silencio. Sentía una nostalgia desgarradora, una que le rompía el alma cada noche. Y poco a poco se preguntó, ¿realmente me fui al lugar correcto? Entonces apareció el pensamiento. Tal vez este no era el sitio adecuado. Quizás en otro lugar estaría mejor. Empezó a buscar, a soñar de nuevo. Alemania, Canadá, Australia. Otras calles, otras personas, otra vida. Tal vez allí todo sería distinto. Pero donde quiera que iba, sentía el mismo vacío, los mismos problemas. Y entonces lo entendió. Ese lugar perfecto no existía. Estaba solo en su mente. Los años pasaron. Su cabello se volvió canoso, sus manos más pesadas, pero su alma seguía siendo la de un viajero perdido. Se dio cuenta de que el tiempo no solucionaría nada. No era el tiempo quien debía ordenar su vida. Era él quien debía enfrentar sus propios conflictos antes de que el tiempo pasara por encima de él. Y un día, después de décadas, decidió volver, no porque su país se hubiera vuelto mejor, no porque la vida allí fuera más fácil, sino porque era el último lugar donde aún podía esperar encontrarse a sí mismo. Pero al llegar, se dio cuenta de que incluso su país había cambiado. Los amigos de antes ya no estaban. Las calles de la infancia eran ahora ajenas. Solo el idioma seguía siendo un tesoro, el último hilo que lo unía al pasado.
El síndrome del emigrante no tiene cura, porque ese lugar donde todo es mejor no existe. No está en ningún mapa, ni en ningún país. Solo vive en la mente de quien sigue buscando sin encontrar jamás. Y quizá lo más difícil de aceptar es que el hogar ya no es un lugar. El hogar se ha convertido solo en un recuerdo.